Buenos días, bienvenido a este espacio donde siempre hablamos sin censura. Soy Lupillo González y esto es Libertad de Opinión. Y hoy está el país viviendo un momento crucial y sumamente importante con esta llamada reforma al Poder Judicial y con la propuesta que ha sido aprobada para ahora elegir mediante el voto popular a jueces y magistrados, lo cual esto nos debe verdaderamente preocupar. Y para eso, bueno, pues quise hacer un panel para que gente precisamente del Poder Judicial, gente que empezó desde abajo, donde hizo toda una carrera para poder llegar a donde están, no fue producto de un voto popular, fue producto de toda una trayectoria, de una carrera, de un esfuerzo. Y pues los quiero invitar precisamente porque creo que también hay que escuchar las voces del Poder Judicial, no nada más al oficialismo, porque lamentablemente el tema de la reforma al Poder Judicial está llena de desinformación y la ciudadanía conocemos realmente poco del tema. Y pues para eso quise invitar a gente del Poder Judicial para que nos pueda platicar. Para eso está aquí a mi izquierda el licenciado Baltasar Castañón Gutiérrez. Él es juez de distrito y le agradezco mucho que esté esta mañana aquí con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio, muy amables. Aquí a mi derecha está Rodolfo Hernández García. Él es abogado, licenciado y juez de distrito, experto en el tema laboral. Gracias, Rodolfo. Y también acá a mi derecha el licenciado Cristian Samayoa Mendoza. Él es magistrado de distrito y les agradezco mucho. Ya saben, aquí hay un espacio también para que se escuche la voz desde su perspectiva. Y vamos a empezar. Gracias. A ver, licenciado, yo te quiero hacer primero esta pregunta, licenciado Cristian. ¿Afectará esta reforma que acaba de ser aprobada a los empleados? Porque en varias ocasiones el propio Andrés Manuel López Obrador ha tratado como de generar un poco de discordia y les dice, ustedes van a ser intocables, la bronca no va con ustedes. ¿Les va a afectar o no? Desde luego que sí, Lupillo. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Este es un tema bien importante. La perspectiva evidente es que la intención del discurso oficial fue desde un inicio generar precisamente una división entre los titulares de los órganos jurisdiccionales y aquellos compañeros, porque son compañeros en una función judicial, a los que se ha venido llamando, con la intención precisamente de generar esa separación artificial, se les ha venido llamando la base trabajadora. Pero no es correcto. Precisamente la unión que se ha mostrado hasta el día de hoy, que seguramente va a continuar, evidencia precisamente que somos parte de una institución. Y para tratar de contestar de manera puntual tu pregunta, he de decirte que efectivamente va a haber una afectación muy evidente a los compañeros trabajadores del Poder Judicial. ¿Por qué? En primer lugar, porque se cambia o se cambiaría la ley de carrera judicial. Esto implica una modificación de las condiciones de ingreso, permanencia y ascenso dentro de la institución del Poder Judicial de la Federación. Es decir, no hay reglas claras hasta el momento para determinar cuáles son las condiciones, ya los llamemos de ingreso, porque ahí podemos estar hablando de las personas que tienen la aspiración. Vamos a hablar de las condiciones de permanencia de las compañeras y compañeros que actualmente se encuentran laborando como personal en los órganos jurisdiccionales. Si no existen reglas claras de las condiciones de permanencia, si el Consejo de la Judicatura Federal como patrón actual para efectos laborales desaparece, pues obviamente las condiciones de trabajo van a ser negociadas bajo circunstancias distintas, que no son las actuales. Entonces, evidentemente sí va a haber una afectación directa. La primera de las afectaciones, Lupillo, es la incertidumbre. No existen reglas claras, ya no llamemos para el ingreso y para el ascenso. La sola permanencia, porque ese es el discurso que se ha querido vender, que las condiciones de permanencia de los compañeras y compañeros que actualmente se encuentran laborando en los órganos jurisdiccionales no van a variar. Pero a los compañeros con una clara noción de responsabilidad y con una clara noción de desarrollo personal y profesional están preguntando por lo más evidente: ¿y cuáles son mis condiciones de ascenso? ¿Cuáles son mis posibilidades de satisfacer mi aspiración? Satisfacer en el mejor sentido de la palabra, de satisfacer mi legítima aspiración personal a crecer en una carrera judicial. ¿Cuáles son? No existen reglas claras. Una elección popular que no va a estar determinada por el mérito como hasta ahora. Pero insisto,
anzuelo que se ha querido vender, discúlpeseme la expresión, es que las condiciones de permanencia no se van a modificar. Es tan evidente contestar esto, tan simple como decir que si se extingue o se modifica de manera importante como se pretende hacer la ley de carrera judicial, simplemente no existen reglas claras para la permanencia de las personas actuales. No hablemos desde luego de prestaciones económicas, porque ese es otro gran tema. Ese es un tema en el cual se ha querido vender el discurso del privilegio. No es así, por el momento no es el tema. Pero vamos simplemente a las condiciones de permanencia. Si se elimina el Consejo de la Judicatura Federal, que es el patrón actual de todos nosotros, incluidos los compañeros, pues obviamente las condiciones de trabajo se pactan bajo circunstancias distintas. Si las reglas de permanencia no son claras, pues evidentemente, insisto, la primera afectación es la incertidumbre, por no hablar de todo lo que va a traer la modificación de la ley de carrera judicial. Claro. Licenciado Rodolfo, tú eres juez de distrito, obviamente experto en el tema laboral. ¿Cómo ves el tema? ¿Sí se va a afectar a los trabajadores? Previsiblemente sí hay una afectación. Recogiendo lo que dice mi compañero, efectivamente, con excepción de la Corte, con excepción de los trabajadores del Tribunal Electoral, todos laboramos para el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, este órgano administrativo ha emitido diversos documentos en los cuales se ha obligado a cumplir el pago de diversas prestaciones, que obviamente con esta reforma, pues es muy factible, como decía, que desaparezcan también esas obligaciones. Por supuesto, esto tendría como efecto una reducción en la percepción salarial de todos los trabajadores y posiblemente, como todo se maneja también por tabuladores en el Poder Judicial, es posible que todas esas prestaciones que se han conseguido a través de negociaciones sindicales, a través de diversos momentos en los cuales los trabajadores han exigido se les cumplan diversas prerrogativas, que no son privilegios, son prerrogativas que puedes tener en cualquier empresa. Entonces, por supuesto que ellos ven afectada esa posibilidad. Entonces sí. Y claro, voy a ir más allá. Esto permea todavía en el plano familiar. Claro, por supuesto. claro. ¿Por qué? Porque el proyecto de vida tiene que ser redefinido por cada uno de los servidores públicos. Entonces, por supuesto que yo defiendo que sí existe una afectación a todos los derechos de los trabajadores. Claro. Licenciado Baltasar, hace unos días vimos cómo una gran parte, no nada más del Poder Judicial, sino de la sociedad, se sumó a una manifestación. Aquí se vivió en San Luis Potosí el pasado domingo, donde pues se decía: aquí estamos, necesitamos que haya apertura, que haya diálogo, y pues rápido se aprobó esta reforma al Poder Judicial. Estamos viendo que ahora los jóvenes, los estudiantes de la UNAM están convocando a manifestaciones, a que se escuche realmente que hay una grave inconformidad. Pero ahora viene una pregunta bien difícil, licenciado Baltasar. Estamos viendo que no hay apertura, no hay diálogo, no hay acuerdo, se trata como de imponer. Entonces hay una situación bastante difícil. ¿Y qué va a pasar? Sí, efectivamente, cuando las personas escuchan reforma judicial, no tienen exactamente la idea de qué es lo que se está proponiendo. Esto incluye también a los señores legisladores. Ellos recibieron una indicación por parte del titular del Ejecutivo Federal y la están acatando con total desconocimiento. Eso me consta que muchísimos diputados no conocen nada del tema, pero porque les dicen. Eso me queda claro. Entonces, eso ha conllevado a que de alguna manera quieran posicionarse a través de una invitación, a través de foros, pero en los que no se escuchó. No, fue simulación, la verdad. Exacto, fue simulación. Exacto, fue una simulación. Hubo operadores, hubo universitarios, hubo expertos, hubo gentes del Poder Judicial que se manifestaron, no los tomaron en cuenta. Eso quiere decir que los legisladores están haciendo oídos sordos a esta disposición, están acatando las indicaciones de su titular, del Ejecutivo. Y esto es un problema muy grave, porque el artículo 49 constitucional dice que no deberá establecerse más de un poder en una sola persona. Hay 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Deben estar separados. Y ahorita ya hay 2 poderes juntos.
Esto evidentemente es totalmente inconstitucional y la gente debe saber, cuando las personas les dicen es necesaria una reforma judicial, dicen que sí. Yo le pregunté a un universitario que por qué consideraba que sí y me dijo, es que el Ministerio Público no me hizo caso, es que el policía me cobró dinero. Ellos deben saber que la reforma judicial no ataca ni las necesidades que hay de un mejor Ministerio Público, ahora se llaman fiscales, ni las necesidades que tiene la policía. Es que hay mucho desconocimiento, te digo, porque yo platicaba con una persona y me decía, es que el Ministerio Público está mal. Pero digo, es que el Ministerio Público no depende del Poder Judicial. Así es. Entonces, ese es el problema de que esto se hizo sin discutirse, sin información y con mucho apasionamiento político. Así es, así es. Cuando el Ministerio Público, cuando la policía hace un trabajo, es cuando nos llega a nosotros, a los jueces. Y por ejemplo, nos ponen un caso. Ellos hacen una historia de una detención y nos dicen, detuvimos a Juan Pérez porque traía una pistola en la bolsa de su pantalón. Y entonces cuando se le da la voz al afectado, es, señor juez, discúlpeme, dicen los policías que yo traía una pistola en la bolsa, pero mire, yo no traigo bolsas en el pantalón. Así de extremo es la actuación de la policía, de los fiscales, que no cuidan ese tipo de cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona es culpable. Ellos traen delincuentes, eso dijeron, era un delincuente, pero al escuchar a la persona, al analizar las pruebas, exacto, al analizar lo que nos dicen, cómo están, nosotros tenemos que creerles a ellos. Por eso la Constitución dice que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, ¿verdad? Si nosotros estamos escuchando, estamos viendo que las pruebas no favorecen la versión de la policía, evidentemente que eso es falso. Pero ¿cómo ves ahorita el problema, Baltasar, al ya ser aprobada la reforma? ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay muchas acciones que se están realizando. El Congreso de la Unión todavía no está conformado. Esto que se acaba de aprobar es en una legislatura anterior. Quienes tendrán que analizarlo o discutirlo. Bueno, lo aprobaron en comisiones. Ahora falta que el Pleno lo ratifique. Pero el Pleno de la siguiente legislatura. Pero ahora tiene más diputados el oficialismo. Seguramente, y aunque no los tuviera más, ya con la mayoría que tienen van a llegar a esa misma conclusión, que sabemos sin información, sin sustento, todo eso se puede controvertir. Ya hay compañeros del Poder Judicial de la Federación, magistrados de circuito, jueces de distrito que están atacando ya esa parte. Incluso hemos llegado a nivel internacional, estamos acudiendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperemos que bajo esquemas legales los legisladores puedan hacer caso a la necesidad de hacer las cosas bien. Vamos a ir a un corte. Rapidísimo, y luego vamos a regresar, pero le quiero hacer a usted que nos ve rápidamente dos preguntas. ¿Conoce usted realmente qué propone esta reforma judicial? Hágase un examen a usted. Y dos, ¿ha entendido, sabe cómo o por qué la ciudadanía tendría ahora que ir a una elección y mediante un voto popular usted elegiría a un juez? ¿Sabe cómo funciona esto? Nos han vendido la idea de que así sucede en Estados Unidos. Híjole, creo que nos han manipulado. Le decía en el corte anterior que lamentablemente esta reforma judicial carece de muchísima información y de demasiada manipulación. Y mire, ahí le va. Hace unos días yo escuchaba a la próxima mandataria de este país, Claudia Sheinbaum, donde ella decía que apoyen la elección de jueces porque así se hace en Estados Unidos. Pero yo me puse a investigar esto y no es como nos lo platican. Entonces, pero yo se los quiero preguntar a ustedes como expertos, que cada uno me dé rápidamente su respuesta. En Estados Unidos se eligen realmente todos los jueces mediante el voto popular. ¿Existe esta figura? ¿Es así como nos lo platican?
Desde luego que no, se eligen un cierto grupo muy limitado de jueces y para funciones muy específicas, vamos a llamarle lo que en México se entendería como de cuantía menor, es decir, asuntos de una relevancia muy limitada. Desde luego los jueces federales y los jueces de la Suprema Corte no son elegidos a través de... Estos son como más estatales, más locales, ¿no? Sí, más, inclusive es una figura similar a lo que podríamos entender como jueces locales o municipales. Y se ha demostrado a través de estadísticas que estos jueces elegidos a través del voto popular que tienen que hacer campaña, precisamente en los momentos cercanos a las campañas, endurecen las posturas pero contra minorías. Es decir, no hay un esquema de juzgamiento o un sistema de impartición de justicia garantizado bajo condiciones de igualdad. Está estadísticamente demostrado que estos jueces que tienen que salir a prometer al electorado la ilusión de la seguridad social o la seguridad pública, que es justamente otra parte de la reforma que se ha querido vender. Estos jueces tratan de vender la ilusión de garantizar la seguridad pública a través del endurecimiento de sentencias, pero a las minorías, es decir, personas en Estados Unidos bajo condiciones raciales específicas, bajo condiciones económicas específicas. Es decir, ese es un gran riesgo, vender a cierto sector de la colectividad la imagen de la seguridad pública a través de sacrificar derechos y garantías de las minorías. Precisamente podemos llegar a ese esquema, es decir, simplemente que se genere un esquema de muchas sentencias altas, con penas altas, sin justificación jurídica alguna, solamente para seguir vendiendo la imagen de la seguridad pública. Un gran riesgo. Exactamente. Rodolfo, ¿por qué entonces insisten tanto el presidente López Obrador como la próxima presidenta de este país que los jueces así de manera general nos la venden de que son electos así? ¿A qué apela? ¿A que la gente no investiga, no cuestiona, no pregunta? Lo que pasa es que existe una desinformación. Entonces, en esa parte creo que desde inicio era obligación de los legisladores, de los senadores, del propio titular del Ejecutivo, explicar la importancia de que existieran jueces independientes. Ahora se ha trasladado al pueblo esa decisión de legitimarlos a través del voto. Sin embargo, existen muchos riesgos de politizar la justicia. Claro. ¿Qué quiere decir? Que un juez, si ustedes me eligieran y en alguna contienda que tuvieran, con alguno de ustedes estaría fallando como mi electorado, porque con alguno de ustedes la sentencia no sería Quedaría justa. mal. Es ¿verdad? correcto. Esto es un ejemplo que quiero dar como muy sencillo para efecto de ilustrar el peligro de que se politice la justicia. Creo que fueron muy claros en su exposición. Baltasar, ¿qué pasaría? Sí, porque estamos ante ese riesgo, si se toma esa decisión de que ahora ya tú como empleado del Poder Judicial, que le dedicas toda una vida para llegar a un puesto y ahora ya no dependa de tu capacidad, sino de tu carisma o que un partido político te impulse, porque ese es también el riesgo de que no puede ser tampoco tan democrático, porque coincides conmigo, Baltasar, que al ser de elección, el partido en el poder va a tener una gran influencia para poner a sus jueces, ¿o no? Claro, por supuesto. Lo que sabemos hasta ahora es que serían 10 personas del Ejecutivo, 5 del Legislativo y 10 del Poder Judicial. Pero ¿quién domina el Ejecutivo y el Legislativo? La mayoría va a ser del Poder... El oficialismo. El oficialismo. Entonces, seguramente que tendrá que ser bajo el esquema que ellos establecen. Es bien distinto manejar la cuestión del carisma del voto popular. Ninguno de nosotros se ha dedicado a la política, ninguno. Todos nos hemos dedicado desde que entramos al Poder Judicial Federal al trabajo, porque así es de exigente, porque no deja espacio para más. Entonces no sabemos dirigirnos a la gente, no sabemos ganar votos, y hay que recordar que el ganar por votos, el ganar por una mayoría no necesariamente es democracia. La democracia va más allá. Llegaríamos al absurdo de que quien decidió linchar lo hizo por mayoría. Así ha pasado. Claro. Ha habido comunidades en las que todos
deciden linchar a una persona, la matan. Eso no quiere decir que haya sido una decisión democrática. No, y mira, Baltasar, nada más para poner un ejemplo, lo voy a decir con todo respeto, pero para que vean cómo es nuestra democracia. Un diputado puede ser electo democráticamente y por el voto popular y puede tener la pura primaria. Claro. Y es increíble que voten por esa persona como legislador. ¿Qué es un legislador? Una persona que va a hacer leyes. Entonces, ahí es donde dices, híjole, es que nuestra democracia tiene esos huecos de veras terribles. Y eso es lo que el Poder Judicial Federal ha tratado de mantener alejado. Sí, porque acá en el caso de ustedes es trabajar fuerte, porque mira, para que la gente lo entienda, para llegar a un puesto como el que tienen ustedes, ¿cuánto te costó? Yo entré al Poder Judicial de la Federación en 1993 y hasta 2015 obtuve el triunfo en un concurso. Tuve 5 años anteriores preparando, insistiendo, hasta que llegué en el 2015. Esto quiere decir que fueron 18 años, casi 20 de estar encima, sin vacaciones, sin estar con la familia, y fue prepararme. Fue entrar a todos los cursos, fue prepararme en una maestría, fue hacer un doctorado. Es decir, no es fácil llegar. No es producto de la casualidad. No, claro que y no. sería injusto de que fueran a un proceso popular y entonces donde un grupo de gente a la cual le dan despensas vota porque cierto diputado, cierto gobernador, cierto presidente les dio la indicación de que hay que votar todos los que sean de mi partido y los jueces que simpaticen con mi partido y van a votar por él y tú quedarías pues fuera. Perdón, la indicación y los recursos. Sí, por eso a eso me refiero, que es una maquinaria que va a operar para poner a sus jueces, ¿no? Así es, eso es lo grave. ¿Y con quién va a estar comprometido? Con ellos. Claro. ¿Ibas a comentar algo, Cristian? Sí, un tema bien importante, Lupillo. Estamos hablando de la elección de jueces, quienes se supone que van a definir los conflictos. Se acaba de incorporar como parte de la reforma la figura de los jueces sin rostro. También que hay un problema en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no es parte del convenio y no lo sugiere la Corte. Claro, pero vamos a explicarle a la gente qué significa un juez sin rostro. Por ejemplo, yo en este momento soy magistrado, pero todas las personas juzgadoras estamos sujetas a una figura de la ley que se llama impedimento. Es decir, condiciones personales que nosotros tenemos la obligación de dar a conocer, o las partes de un conflicto pueden hacernos del conocimiento y decir, oye, ¿sabes qué? Somos humanos, a pesar de que tenemos una función muy específica y tratamos de guardar una distancia precisamente con las partes que pueden entrar en un conflicto, pero bueno, somos humanos, estudiamos en una escuela, tenemos amigos, etc. Simplemente la contraparte de un asunto nos puede decir, oye, tú estudiaste en la universidad con este abogado, puede que sea su amigo, tienes que separarte del caso. Desde luego yo tengo la responsabilidad de separarme del caso porque precisamente tenemos que proyectar una imparcialidad y tenemos que ser imparciales. ¿Qué pasa con un juez sin rostro? Una persona va a ser sometida a un proceso penal e inclusive condenada sin siquiera saber quién emitió su condena. Entonces, ¿cuál es la lógica de una elección? Elegiste un juez, pero no vas a saber en realidad si ese juez que tú elegiste bajo las condiciones que te impusieron, que te consideraste adecuadas, etcétera, ni siquiera sabes si esa persona es realmente quien está ejerciendo la función jurisdiccional. No sabes simplemente a qué intereses está sirviendo esta persona. No puedes conocer las causales de impedimento porque es un juez sin rostro, es un juez que no lo vas a conocer. En las audiencias, yo fui juez especializado en el sistema penal casi 8 años, igual que ahora lo es actualmente el compañero Baltasar. ¿Cómo son las audiencias? Se sienta el Ministerio Público con sus testigos, se sienta el imputado con su defensa frente al juez. Te conocen. Y te graban. Te escuchan, te graban. Tienes un registro de la grabación. Y allí tú como juez tienes la obligación de responder todos y cada uno de los planteamientos de manera inmediata. Es decir, te tienes que preparar hasta más, ¿no? Claro, desde luego, porque tienes que responder de inmediato lo que te están contestando. Y obviamente, desde luego, pues tienes que tener una preparación muy específica porque las decisiones de un juez no son terminales. Hay mecanismos de revisión. Es decir, hay un juez que dicta una resolución, se puede pedir su revisión ante un tribunal de apelación, que es la función que actualmente tengo, pero además están los mecanismos de control, vamos a llamarle los recursos extraordinarios, para que nos entienda la gente, es decir, el amparo.
El amparo indirecto y el amparo directo. Eso quiere decir que no lo que diga un juez es palabra de rey como se pretende que sea. Simplemente todas las decisiones son sujetas a revisión. Pero ¿qué va a pasar si ni siquiera conoces a qué intereses está respondiendo el juez sin rostro? Simple y sencillamente no puedes conocer las causales de impedimento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que fuiste juzgado y sentenciado por una persona que ni siquiera conoces, que ni siquiera tienes vamos a llamarle la satisfacción de decir, bueno, fue el juez que yo elegí. Pero en esto, Cristian, nada más para que me saques de la duda, estos jueces sin rostro supuestamente aplicarían únicamente en casos de narcotráfico, porque esa es la justificación que ponen, claro, que los matan. Sí, desde luego, es una de las razones. Sin embargo, me parece que no es una razón válida. No pretendo que las personas juzgadoras seamos personas que pretendemos ser mártires de la justicia y decir, yo estoy al punto de ofrendar mi vida solamente para ejercer la función jurisdiccional. Desde luego que no, somos humanos, somos personas, pero existen mecanismos de protección. Yo vengo del Centro de Justicia del Estado de Guanajuato, donde todos sabemos que desde hace muchos años se ventilan asuntos de importancia, claro, capital en el tema de la delincuencia organizada. En su momento yo tuve mecanismos de protección, etcétera, pero se debe buscar un equilibrio entre el derecho a la protección de las personas juzgadoras, que desde luego tenemos el derecho a preservar nuestra integridad, nuestra vida, pero también contra el derecho a un debido proceso. Claro. Es decir, las personas señaladas de narcotráfico o de delincuencia organizada no pierden sus derechos, el más fundamental de los cuales es el derecho a un juicio justo. Eso se llama debido proceso y pasa precisamente por saber quién te está juzgando, cuáles son los intereses a los que está respondiendo. Hay que buscar un equilibrio como se ha buscado hasta el momento. Hay que proteger a los jueces, sí, pero el mecanismo de proteger a los jueces es entonces entregarle a la sociedad un aparato de justicia opaco al punto que no sabe siquiera quién está dictando una resolución. Ni siquiera se discute mucho que el Consejo de la Judicatura Federal actualmente es el organismo rector encargado de la disciplina de los jueces y que no existe una rendición de cuentas, no existe una exigencia de cuentas a los juzgadores que puedan equivocarse. Si esto ocurre en el momento en que todos estamos dando la cara, saben quiénes somos, nos presentamos en una audiencia, ¿qué va a pasar? ¿Qué mecanismo de rendición de cuentas o qué mecanismo para exigirle cuentas a un juez que ni siquiera conoces? Claro, sí, estamos de acuerdo. Vamos a hacer un corte y regresamos para concluir este programa, y me gustaría que también, para concluir el programa, me platiquen cuáles son esas áreas que ustedes sí coinciden que debe modificarse el Poder Judicial. Y luego, para concluir, bueno, es ya muy evidente que al tener la mayoría, el oficialismo va a ir con todo para aprobar esta reforma. ¿Qué avisoran? ¿Qué acciones tomar? ¿Y qué tiene que hacer también la sociedad? Concluir este análisis de algo que nos preocupa muchísimo, como es esta reforma al Poder Judicial que se ha hecho con total desinformación. Creo que la gran mayoría de mexicanos no conocemos bien todo lo que está inmerso en esta reforma que ya fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados. Pero me gustaría preguntarte, Rodolfo, sí, ¿qué áreas de oportunidad sí dices tú, aquí hay que entrarle y estamos totalmente de acuerdo, que sí aplica que se haga una modificación, estamos de acuerdo que aquí se ha hecho, no hablemos malas cosas, pero que se pueden mejorar? Sí, mira, en principio se tiene que hacer una autocrítica del sistema de justicia que tenemos desde la prevención hasta la procuración y la impartición de justicia. En esa parte hay que detener esta reforma. Eso es esencial para transitar a una discusión en donde objetivamente se pongan cifras sobre la mesa, estadísticas, modelos de atención, porque tienen que mejorar los plazos en los que resolvemos los juicios, eso hay que mencionarlo, pero para eso necesitamos que todos los recursos económicos que el aparato funcione al mismo tiempo, ¿no? Que se pretenda gastar,
que se haga un diseño para mejorar las fiscalías, por ejemplo, que se haga un diseño para capacitar las policías municipales, los ministerios estatales, públicos, ¿no? para que se capacite a los ministerios públicos en sus investigaciones. Por supuesto que nosotros también hay que acudir a la historia es el mejor consejero. En este caso yo me aboco a la materia laboral y te puedo decir que a raíz de la implementación de la reforma en materia de justicia laboral, los plazos han mejorado. Suena a vituperio, pero la calidad de la impartición de justicia... No, sí se ha mejorado en ese aspecto. Tuvo que crecer. ¿Por qué? Porque tenemos como juzgadores muchos compromisos con la sociedad. Lo que aquí comentaron los compañeros, las capacitaciones, la propia sociedad exige que nosotros seamos todos los integrantes de un tribunal capacitados, que estemos absorbiendo la mayor cantidad de conocimientos. Claro. Licenciado Cristian, ¿qué hay que mejorar? Mira, Lupillo, desde luego el ámbito de aplicación del derecho se compone de muchas ramas, desde civil, mercantil, laboral, etc. Pero vamos a hablar a la rama específica sobre la cual se ha centrado el discurso, al menos desde el punto de vista del conocimiento de la sociedad, la rama penal, el Ministerio Público, las detenciones, etc. A mí me parece que desde luego existen áreas de oportunidad en el Poder Judicial de la Federación, naturalmente, pero me parece muy engañoso el discurso, en el sentido de que se pretende presentar la idea de que se va a reformar un sistema de justicia tocando solamente la parte terminal, que es el Poder Judicial de la Federación. Sí, estamos hablando de un sistema de impartición de justicia. La impartición de justicia viene desde la investigación, como decía el compañero Rodolfo, y la procuración de justicia, y se están centrando en la administración de justicia. Sí, para que funcione, pues tienes que aplicarlo a todo. Tienes que hacer una reforma integral, no solamente en el área terminal de un sistema de justicia penal. Vamos a, si ese es el tema, desde luego hay que reconocer las áreas de oportunidad, pero darse cuenta que estamos hablando de un sistema, y el sistema descansa en la integralidad, no solamente en una de las fases. Pero si hay algo que atender dentro concretamente del Poder Judicial, ¿qué sería? Yo creo que es importante dar a conocer y que las personas conozcan las razones de la sentencia. Toda esta circunstancia en lo que nos encontramos es por un problema de legitimidad social. Es decir, que no hemos tenido las condiciones para que las personas, más allá de las audiencias, puedan conocer las razones por las que las sentencias son dictadas. Es decir, socializar nuestra función. A mí me parece que ese es un área bien importante, acercarnos a la gente. Porque han estado como un poco... Es que el desconocimiento es brutal en nuestro país, y en el tema no se diga. Licenciado Baltasar, ¿algo que se pudiera mejorar? Ya en el sistema penal acusatorio se establecieron principios para este objetivo, entre otros el de la publicidad. Cualquier persona puede llegar a las audiencias, O sea, están abiertas. Está abierto, el periodista, el investigador, el familiar, los interesados pueden llegar y darse cuenta de cómo se desahoga la audiencia, qué es lo que se dice. Crecimos en este tiempo bajo un esquema de que los jueces hablábamos a través de las sentencias. Pero las sentencias solamente llegaron al ofendido y a los interesados ahí, los que estaban cerca. Necesitamos que las sentencias lleguen a toda la ciudad, a toda la comunidad, que sepan por qué ese delincuente que decían, entre comillas, no lo era. Ese delincuente que le dijeron que traía el arma en la bolsa y él no traía bolsas, que sepa que fue por eso. O porque a un delincuente sí se logró ser juzgado. Exacto, exacto. Se llevó... Bueno, no juzgado, sino darle una sentencia. Sentenciado. Y que la gente sepa que hubo todo un proceso y cuáles pruebas fueron las que se tomaron en cuenta y cómo se valoraron. Y que la gente se percate que efectivamente se está dando justicia. Creo que ese es un área de muy buena oportunidad. Y cambiaría muchísimo el Poder Judicial si la sociedad estuviera presente en esos juicios, porque inclusive para ustedes, lo que platicamos, te haría prepararte más, claro, inclusive hasta mejorar tu lenguaje, no sé, cambiar, ¿verdad? Ese es el objetivo del principio de publicidad, comprometernos, responderle a la sociedad, asegurarnos que la sociedad entienda, quitarnos de tecnicismos, hacerle el lenguaje práctico. Incluso hay una corriente de hacer sentencias para niños, por ejemplo. Hacerles saber a ese nivel qué se dijo. Bueno, pues eso llevarlo también a la sociedad. Muy interesante, Baltasar. Ojalá que se pueda. Y ahora viene la pregunta más difícil del programa.
vemos, y es ya muy evidente, que al tener la mayoría en el Congreso, pues el oficialismo va a ir por esta reforma. Estamos viendo poca apertura, aunque hay leyes secundarias. No estoy yo percibiendo realmente un interés genuino de aperturar ideas, pero el problema ahí está latente. Claro. Hay una imposición. Ahora viene la pregunta pues más difícil, no nada más para ustedes que están aquí, que son parte del Poder Judicial, sino como sociedad. Y los que desconocemos de esto, nos vamos a informar. Ahora, si nos informamos y no es lo que nos habían dicho, nos vamos a quedar cruzados de brazos. Ahora viene la parte más difícil. Ya vimos que los estudiantes de la UNAM, de la Facultad de Leyes, están convocando a movimientos. Esto también, aunque el oficialismo diga que tiene todo el poder y que todos están de acuerdo con él, creo que no va por ahí, porque entonces vamos a convertir este país en puro imponer, y si opinas diferente eres mi enemigo, y eso es riesgoso, porque entonces vamos a dividir más al país. Pero bueno, viene la pregunta difícil. ¿Qué vamos a hacer ahora, en el caso de ustedes, como Poder Judicial? Gracias, Lupillo. Mira, desde luego existen muchos mecanismos de defensa desde el punto de vista jurídico que justamente se están accionando, tanto en sede, es decir, al interior de los propios órganos de decisión en el Estado mexicano, pero también de fuente internacional. Y es importante señalar que esto no es pedir un injerencismo del exterior, porque también es otra parte del discurso. No estamos vendiendo la soberanía del Estado porque un organismo internacional se pronuncie. No somos personas que buscan el injerencismo exterior. Lo que buscamos es precisamente que México, como parte de tratados internacionales en los cuales se reconocen derechos humanos, este es un tema bien importante. No estamos hablando de privilegios, no estamos hablando de estructuras estatales que no se puedan modificar. Estamos hablando de derechos humanos, pero no solamente los de nosotros, no nuestro trabajo, no nuestro ingreso. Estamos hablando del derecho de la ciudadanía a contar con jueces que garanticen adecuados procesos jurisdiccionales. Eso es lo que se está buscando. Defender no esa parte del discurso que se ha vendido, lo que se ha dado en llamar privilegios. Todos tenemos una ocupación y tenemos derecho a recibir un sueldo por ello. O sea, tú ves que aunque lo aprueben los diputados afines al oficialismo, ¿la lucha no está perdida? No está perdida, desde luego, y me parece que la sociedad está mostrando el interés. La parte de la sociedad que en este momento está movilizándose, está evidenciando precisamente ese interés, ese reconocimiento de la necesidad de un sistema de impartición de justicia correcto y adecuado. Y justamente nosotros estamos aquí con esa intención, tratar de llegar a tu público, que desde luego es bien importante, para tratar de explicar por qué estamos oponiéndonos. No estamos cuidando puestos, no estamos cuidando sueldos, estamos cuidando como parte de la sociedad. Vamos a decirlo de manera muy sencilla: mañana nos cesan en nuestras funciones. Ahora vamos a ser una parte de la sociedad que vamos a poder llegar a hacer un reclamo social, como lo podemos hacer ahora. Nos interesa también que todos estemos protegidos, que no haya un aparato oficial que nos aplaste a través del mecanismo ilusorio de la justicia. Claro. Es lo que queremos. Claro. Rodolfo. Mira, lo más importante es tengo la convicción de la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Entonces, esto es una manifestación que va iniciando, se va gestando, y a través de tu programa, de tu auditorio, yo invito a todas las barras de abogados que se han manifestado a favor del movimiento, a las universidades, a la sociedad civil organizada, que repliquen por favor esta información, que así vamos a mejor expresar estas ideas, y para que la sociedad tenga una opinión más, para que el día de mañana, independientemente del resultado que tenga la reforma, ellos tengan la decisión de que si se hizo o no, o actuamos correctamente. Nuestro compromiso, puede sonar intrincado, es con la Constitución, con la ley, a pesar de que solamente somos 3, pero representamos a los más de 100 millones de mexicanos en la defensa de sus derechos. Claro. Finalmente, licenciado juez de distrito Baltasar Castañón. Es bien importante que el auditorio de este programa sepa que si las cosas siguen en la dirección que llevan estas propuestas, estamos acercándonos a una dictadura.
Una dictadura se ejerce cuando solamente una persona decide el destino de todos, cuando no hay democracia, cuando lo que se diga en contra de esa persona es traición a la patria. Nosotros estamos defendiendo el que no lleguemos a esos extremos, que la gente se dé cuenta que si seguimos con estas ideas absolutorias, absolutistas, totalitarias, vamos a caer en una dictadura. Que nos veamos cierto en el caso de Venezuela, que nos veamos cierto en el caso de Nicaragua, que nos veamos en estos estados, hacia allá nos dirigimos. Porque así empezaron. Sí, así empezaron justamente como ahorita. Están concentrando todo el poder en una sola persona. Eso no está bien. Debe haber rendición de cuentas, debe haber distribución de competencias, debe haber independencia de poderes. Eso es lo que estamos defendiendo y por eso nos estamos manifestando. Por favor, apóyennos. Pues ya saben que aquí siempre va a haber un espacio porque es importante, como decía aquí el licenciado Rodolfo, pues es que también debe haber espacios para que se nos escuche a nosotros, porque lamentablemente el oficialismo ha apoderado el discurso y es la versión nada más de ellos y se ha, pues ya lo hemos visto, ¿no? Se ha manipulado terriblemente el tema y qué bueno que ustedes están dando la cara y están dando la batalla y aquí les hago patente a ustedes y a todo su gremio y a todos los integrantes del Poder Judicial y a la sociedad que quiera venir a externar su punto de vista, aquí siempre va a haber un espacio. Licenciado Cristian Samayoa, que es magistrado de circuito, le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros. Gracias. Y el licenciado Rodolfo Hernández García, también es juez de distrito, especialista en lo laboral. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues ya habíamos mencionado aquí al licenciado Baltasar Castañón. Muchas gracias. Recuerden que todos los miércoles tenemos aquí esta cita donde hablamos sin censura y las cosas como son. Soy Lupillo González y nos vemos el próximo miércoles aquí a las 9 de la mañana en Libertad de Opinión.